Gaby, ya estamos preparados, lo tenemos presente al señor Pablo Feldman. Así es, el presidente apostó al diálogo y nosotros queremos conocer tu opinión, Pablo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, efectivamente, aunque las apuestas últimamente a Alberto Fernández no le están yendo bien, ¿no? Porque hoy antes de esta reunión dijo que él estaba seguro que la gente iba a salir a festejar cuando anunciara el rescate de Vicentín. La verdad que una declaración de esas características por parte del presidente muestra en algún punto una humildad impropia de quienes ejercen, ¿no?, esos lugares, porque Alberto Fernández calculó mal, evidentemente. Como dicen en el campo, tiró la gorra muy lejos. Y la verdad es que si uno hace un análisis de la situación, se da cuenta de que las intenciones del gobierno eran y siguen siendo rescatar a una empresa de aquellos que la han vaciado, han fugado el dinero, han tomado créditos de manera irresponsable y que hoy permanecen todavía por una inexplicable situación judicial tomando decisiones en torno a todo eso, ¿no? Y esto de Vicentín en algún momento también me vino a la cabeza. Justo Macri va a Paraguay, donde se construyó la entrada y salida de la cerealera más importante que tiene Vicentín, que es Renova, donde hay ahora silos bolsas, donde hay acumulada soja, donde la soja en Paraguay que se exportaba por Vicentín a Vicentín Paraguay, tampoco pagaba impuestos porque no paga el IVA ni impuesto a las ganancias, con lo cual los márgenes eran extraordinarios, ¿no? Pero bueno, esto vaya por otra cuerda, por otro lado, que probablemente en algún momento también emerge y se puede investigar. Pero hoy Alberto Fernández, después de eso, aceptó también lo que le pedían los dirigentes de Juntos por el Cambio, que era estar ellos en una reunión en la que no estuvieran partidos menores. Y lo concedieron. Estaba Sergio Massa, estaba Máximo Kirchner, estaba el presidente del bloque de senadores, todos online, ¿no? Y del otro lado estaba Naidenov, estaba Mario Negri, estaba Martín Lustó, y hablaron de algunas cosas importantes. La primera de todas es que Alberto Fernández les hizo saber que esto no podía de ninguna manera ser tratado con la levedad, con la liviandad con la que en algunos sectores de la política, dirigentes del PRO fundamentalmente, y algunos radicales, ¿no?, porque estaba Cornejo, que se quedó calladito, hablaban de que cualquier disenso era un avance sobre las libertades públicas, querer conculcar derechos, avanzar sobre la propiedad privada. La verdad es que en eso el presidente fue muy claro, lo volvió a decir. La idea de Vicentín va a rescatar una empresa quebrada, no ir a quedarse con una empresa millonaria o que está funcionando bien, y creo que esto es importante. No asistieron los representantes de Elisa Carrió, que también es un dato interesante, porque los más duros de los representantes del macrismo no estaban allí. Entonces acá queda evidenciado quiénes tienen voluntad de diálogo, quiénes quieren efectivamente empezar a pensar en el país después de la pandemia y quiénes siguen retorcidos en sus negocios políticos pequeños y mezquinos, con esto de anteponer situaciones personales, banalidades, a los intereses de todos los argentinos. Yo creo que hay por delante una instancia muy importante, que es la de la apertura de la cuarentena, que tengo para mí que no se va a producir en los términos que están generando aquellos sectores que son pro apertura, que hablan de infectadura, que hablan de la quiebra. Hoy, por ejemplo, lo veía en algunos canales de Buenos Aires a José Luis Espert. ¿Quién lo puede escuchar a Espert? Si ya sacó 2 votos, 3 votos, está bien que hable, está bien, uno lo puede escuchar un ratito, después pone Tommy Jerry o pone Las Aventuras de Gumball o alguna otra cosa que lo haga reír un poco más. Ahora, cuando hay que hablar de salud, tienen que hablar los expertos en salud. Y cuando hay que hablar de economía, ahí se puede colar expertos, según él, en economía, pero evidentemente cuyas recetas no han dado resultado, porque es lo que se hizo en la Argentina en los últimos 4 años. Yo creo, insisto, en la importancia del diálogo, en la apertura que ha propuesto el presidente de la República, en la buena respuesta que ha habido de los sectores, si se quiere, dialoguistas, pero esto no quiere decir ni que hay que estar de acuerdo en todo, ni que hay que conceder, porque aquí hay un gobierno que ha obtenido 20 millones de votos y el trinar de algunas cacerolas o el vociferar de algunos dirigentes políticos no deberían hacer perder ese rumbo, porque hay, como decía antes, muchos millones de argentinos que votaron algo que efectivamente esperan que se concrete. Y esto no tiene nada que ver con avanzar sobre la propiedad privada, conculcar derechos, perseguir periodistas y todas esas tonterías que hemos estado escuchando últimamente ante la falta de argumentos para sostener, por ejemplo, ¿por qué no un impuesto a la riqueza? ¿Por qué no, si en todo el mundo se paga un impuesto a la riqueza? En los países a los que se quieren parecer los que cuestionan estas situaciones. ¿Por qué no aceptar la participación del Estado en empresas que están golpeadas o que lo están pasando mal? Como puede ser la aerolínea de bandera, o como puede ser Vicentín, o como puede llegar a ser otro conglomerado, como ocurre en Alemania, como ocurre en Francia, como ocurre en Italia. ¿Por qué no?
Evidentemente hay cuestiones de cerrazón, hay cuestiones, diría yo, hasta de clase, hay hasta situaciones personales que están atravesando todo esto. Así que yo creo que se abre una instancia interesante en donde veremos cómo se renueva el liderazgo en cada uno de los sectores políticos. En algunos hay discusión, en otros hay acompañamiento. Sin ir más lejos, Cristina Kirchner ha guardado un prudente silencio, ha bajado su perfil, pero ha destacado una nota que se publicó el fin de semana en donde se advierte sobre quiénes son los sectores económicos que han concurrido a acompañar al presidente Alberto Fernández el 9 de julio, pero que no son absolutamente confiables para pensar en la Argentina que viene, en donde el consumo interno y la recuperación del trabajo es más importante que los intereses económicos, las especulaciones financieras y la renta extraordinaria que siguen obteniendo esos mismos grupos. Vamos a volver sobre este tema seguramente en días futuros. Pablo, muchas gracias. A ustedes, nos vemos.